Hola queridos amigos, mi nombre es Merav Goddan y les hablo desde el canal Jabruta Kabbalah. Esta vez vamos a hablar de la porción bíblica semanal, la Parashat Shavua Shlach Lecha, que podemos encontrar en el libro de Números, Bamidbar, desde el capítulo 13 al capítulo 15. Shlach Lecha, envía para ti. El Creador le ordena a Moshe, a Moisés, que envíe personas importantes que vayan a excursionar o a explorar la tierra prometida. Después de 40 días regresan y encuentran a la congregación que está ansiosa por escuchar las novedades. Ya vamos a ver quiénes fueron las personas que fueron enviadas, pero les voy adelantando que la mayoría de ellos hablaron calumnias sobre la tierra prometida, diciendo de que la tierra estaba llena de gigantes y que no íbamos a poder luchar contra ellos. Obviamente que la gente se asustó y bajó muchísimo la moral del pueblo. ¿Por qué decimos que fueron calumnias? En efecto, había gigantes en la tierra, pero eran apenas algunos. Es como que se hubieran olvidado de que el Creador mismo modificó la naturaleza para que puedan salir de Egipto, trajo plagas, abrió el Mar Rojo, hizo milagros. Como que se hubieran olvidado que recibieron la Torá en medio del desierto no hacía mucho tiempo. Fueron alimentados con el maná. Y esto ocurre porque ellos cayeron de la fe y no confiaron en el Creador. Obviamente que el pueblo, al escuchar todas estas cosas, empezaron a quejarse y salieron en contra de Moshe y el Creador mismo. Porque si no hay fe, uno se deja llevar por la opinión del entorno. Es por eso que nos dicen los sabios, no creas ni en ti mismo hasta el día de tu muerte. Cuando uno cree que ya adquirió la fe, no debe confiarse de eso demasiado. La fe es algo que tenemos que trabajar todo el tiempo. Ahora veamos, ¿por qué el Creador le dio a Moshe esa orden? El Creador ya les prometió darles la Torá y les prometió darles la tierra prometida, y la promesa sigue en pie. Y es el pueblo quien pide ir a espiar la tierra, a ver qué pasa por allí. Como que no confiaran que el mismo Creador los va a introducir dentro de la tierra y va a hacer todo lo necesario para que ellos puedan asentarse en ella. La pregunta es, ¿qué es ese asunto de hazlo por ti? Shlach lecha. Y otra pregunta importante, ¿por qué entonces Moshe, que es sabio y es justo y leal, cae en esa solicitud del pueblo? Podría haberles recordado los milagros, las promesas, pero sin embargo opta por su propia voluntad aceptar la solicitud del pueblo. Los sabios explican que Moshe entendió que el pueblo había caído de su espiritualidad y de su fe, aún después de haber visto milagros, haber visto las voces en el monte de Sinaí. ¿Qué generación puede contar esas experiencias? Y no habían pasado tantos días y ya se estaban olvidando. El hecho que lo hayan visto con los ojos no quiere decir que lo hayan interiorizado. Moshe toma su papel de líder, educador, sabe que si no les va a conceder su petición, ellos se van a ingeniar de alguna manera de enviar sus propios espías, mientras que si él se encarga de eso, por lo menos va a elegir a las personas apropiadas. Así fue que Moshe elige a quienes confiaba que eran los líderes de las tribus, hombres justos que no en vano estaban a la cabeza de cada tribu. Pero ocurre todo lo contrario. ¿Sería que Moshe no lo sabía? ¿O que dejó que las cosas tomaran su curso? Porque sabemos que todo está en manos del Creador. Este asunto de los espías que terminan hablando calumnias y malas lenguas contra la tierra prometida, por ende contra el Creador mismo, se va a convertir en uno de los pecados más grandes que cometerá el pueblo hebreo.
y por el cual se dictará la demanda de que la generación de Egipto, incluyendo el mismo Moshe, no podrán ingresar a la tierra de Canaán, que se convertirá más adelante en la tierra de Israel, Yashar él. Y ya sabemos que nada es casual. Obviamente que el Creador podía hacer que murieran todos como pecadores, así como ocurrió en el caso del becerro de oro en el monte del Sinaí. Pero la idea es que el pueblo hebreo tenía que educarse, pasar un proceso de deshacerse de la cáscara de Egipto, la clipa de Egipto. Y la generación que podrá ingresar en la tierra de Israel tendrá que ser una generación nueva, que nació libre, se crió libre, la generación del desierto. El desierto representa un sitio desprovisto de santidad, pero en el caso de Israel el Creador los acompañó todo el camino, no los dejó a su suerte en el desierto, no los abandonó y les dio todo lo que necesitaban: agua, comida, el pilar de fuego por las noches y el pilar de nube durante el día. Y durante todo ese trayecto fueron formándose como un pueblo libre, como una comunidad con nuevas costumbres, dejando atrás sus influencias egipcias por un lado y los recuerdos de Egipto, que a cada rato esta generación recordaba como algo que querían volver a él, con sus demandas: ¿para qué salimos de Egipto? Allí estábamos bien, teníamos lo que comer. Ya sabemos cómo son los humanos. El ego siempre lo acompaña. El Creador obviamente sabía que estos mensajeros caerían en su propia cáscara, pero le da la oportunidad a Moshe, el único verdadero justo, recordando que justo es quien justifica al Creador, mientras que el malvado es quien lo maldice. Y le permite hacer este acto asumiendo el destino del pueblo, que él mismo no podrá entrar con ellos a la tierra prometida. En ningún momento en la parashá se menciona la palabra espías, pero sin embargo, el acto que cometieron los cabezas de las tribus, 10 de ellos, no todos, después de 40 días de haber explorado la tierra, se conoce como el pecado de los espías. Y la razón es porque después de estos 40 días ellos hablan mal de la tierra, y el castigo por este pecado, medida por medida, 40 años de deambular por el desierto, cuando la vieja generación morirá en ese proceso. Moshe vivió estos 40 años más para prepararlos. Cada parashá tiene una relación con la anterior y con la siguiente. Entonces aquí vemos el tema de la calumnia que se repite, porque ya apareció en la porción anterior, en Bealotha, cuando Miriam, la hermana de Moshe, habla con su hermano Aarón en contra de Moshe. Para hacerlo breve, Moshe se retira de la compañía de su esposa debido a su posición espiritual al llegar al nivel de profeta, y se entrega totalmente al trabajo espiritual. Miriam, su hermana, sostiene que él no debería hacerlo, porque al fin y al cabo también ella y también su hermano Aarón, el gran sacerdote, eran muy elevados espiritualmente, y sin embargo no se retiran de sus cónyuges y sus familias. Debido a esto, a pesar de que la intención de Miriam no era calumniar a su hermano, sino su preocupación por su cuñada, que su esposo deja de acompañarla, Miriam es castigada con lepra. Según las leyes, debe retirarse del campamento durante una semana hasta curarse. El campamento la espera a que regrese, pero ese castigo fue visto y escuchado por toda la congregación. Aquí se tendría que entender que la mala lengua, en todas formas, no es algo que es aceptable, mucho menos cuando se trata del enviado del Creador, y se castiga. Entender esto es importante porque ahora, volviendo a nuestra parashá, Shlach Lecha, estos presidentes de las tribus calumnian contra la tierra, no contra una persona,
sino ni más ni menos contra la tierra prometida que Dios les asignó, y deberían saber, no iba a pasar desapercibido. Ese acto es obviamente una muestra de falta de fe, de falta de temor o reverencia hacia Dios. En el caso de Miriam, ella recibe un castigo personal, pero aquí estamos hablando de una calumnia contra el Creador mismo. La calumnia es señal de que hemos caído de nuestra fe. Porque si vemos y reconocemos que caímos en la mala lengua, esto es una oportunidad para nosotros de entender de que nos estamos alejando de nuestra fe, de la espiritualidad, de nuestra relación con el Creador, ya que todo proviene de Él. En el caso de estos presidentes que hablaron en contra de la tierra de Israel, además de tener ese papel de presidentes, y es muy grande, se trata de los líderes de las tribus. Ellos deberían entender de que estarían afectando muchísimo a todo el plan de la salida de Egipto. Es lógico que el pueblo se retraiga, se asuste. No es que lo que ellos contaron no era verdad. En su papel de líderes, ellos deberían haber venido y dicho de que estamos con el Creador nos acompaña y Él nos ayudará en cualquier dificultad. Sin embargo, los asustaron, les dijeron, nosotros no tenemos la capacidad de vencer a esos pueblos que están en la tierra de Israel. Y reciben una enfermedad que produjo que su lengua se hinchara y se agrandara hasta que caía de sus bocas, llegaba a la altura de sus ombligos. Muy simbólico, por supuesto. ¿Qué motivó a los príncipes de las tribus para que digan esas cosas? Y no es que hubo aquí una confabulación entre ellos, no hay ningún testimonio de que hayan hablado entre ellos y decidido que iban a decir tal o cual cosa, incluso porque no habían ido todos juntos a los mismos lugares. Una de las interpretaciones que se da a esta actitud es que si hubieran hablado solamente cosas buenas y hubieran ya entrado a la tierra de Israel, iban a perder su posición de líderes. En el momento que llegaran a la tierra prometida, ya estarían en otro tipo de liderazgo. Y también se sugiere que quizás temían que iban a perder el estado espiritual que estaban llevando en el desierto. El líder de la tribu de Leví, la tribu a la que pertenece Moshe, era Yoshua. Moshe lo veía a Yoshua como su seguidor y en cierto momento lo llama, y aún antes de todo este evento, Moshe le cambia el nombre de Oseas a Yoshua, agregándole la letra Yud a su nombre. Y de esta forma lo dirige a estar bajo la providencia del Creador. La letra Yud es una de las letras que representan el nombre explícito del Creador. Otro de los líderes era Caleb ben Yefuné, hijo de Yefuné, que era el líder de la tribu de Yehudá, de Judá. Esta tribu será muy importante en el futuro. De ella vendrá el rey de Israel, el rey David. Caleb era un hombre de mucha fe y temía la influencia de los otros líderes a los cuales conocía y veía que tenían una forma de ver un poco negativa de las cosas. Entonces él se aparta de los demás y llega a la ciudad de Hebrón, donde se encuentran las tumbas de los patriarcas y las matriarcas, para que ellos pidan por su providencia. Aquí vemos entonces una división. Yoshua y Caleb, dos de los líderes de las tribus, realmente fueron a explorar la tierra. Como cuando uno sale de turismo, que lo que quiere ver son las cosas especiales y bonitas y los paisajes, conocer la idiosincrasia local, mientras que los otros 10 fueron como espías. Rabbi Baruch Ashlag, Rabash, explica en uno de sus artículos que al entrar a la tierra prometida, uno tiene que ver si es espía o turista.
Si uno entra a la tierra prometida en el nivel animal, se encuentra en Canaán y verá allí gigantes y todo tipo de asuntos que van a despertar su temor a nivel corporal, como un animal cualquiera. Pero si uno entra a la tierra prometida con la conciencia de que es la tierra de Israel, por encima de la razón, que no importa lo que verá allí, sabe que está dentro del deseo del reino de los cielos, Malhut. La Torá prometió esa tierra, que es la tierra que vierte miel y leche, que es bondadosa y dulce. El aprendizaje más importante que nos trae esta parashá es que cuando entramos al deseo llamado Yasharel, Israel, directo al Creador, somos como quien va a explorar una tierra, que pasea por ella, que la descubre, observa sus bellezas, o que podemos quedarnos dentro de la calumnia, de la mala energía, ver todo lo negativo que pueda haber allí. Como siempre, la parashá, la porción semanal de la Torá, siempre nos da la posibilidad de hacer una observación a nivel universal de lo que es la humanidad, pero también nos lleva a observarnos a nosotros mismos. ¿Quién queremos realmente ser con nuestro prójimo y con el lugar, Makom, que es también una referencia al Creador? Les deseo que siempre vivan como turistas que quieren explorar la tierra buena y disfruten de cada uno de sus aprendizajes, aunque pueden ser a veces un poco incómodos y temerosos. Mucha suerte y gracias por estar conmigo. No se olviden de compartir, de hacer un like. Los invito a inscribirse al canal Jabruta Kabbalah en YouTube y el grupo Jabruta Kabbalah en Facebook. Como siempre, muchas gracias por estar conmigo.